Todos miraron con incredulidad mientras el cuerpo de Dinley se desplomaba al suelo. Ni siquiera estaba temblando. Un tenso silencio se extendió por la sala del trono mientras los espectadores comprendían. El sonido de un revólver amarillado finalmente sacó a todos de su ensueño. Se volvieron hacia el frente del ruido, sus cuellos crujieron como las puertas mal aceitadas. Como todos esperaban, Hajime estaba parado allí. Tan repentino como había sido la confesión de Dinley, parecía que era sincero acerca de unirse al lado de Hajime. Si bien no estaba al tanto de todos los detalles, los estudiantes al menos habían entendido que Dinley había hecho algunas cosas crueles para engañar a su verdadero enemigo y que el Mao era un aliado que había estado dispuesto a liberarlos. Pero entonces Hajime fue y le disparó en la cabeza. No satisfecho con eso, comenzó a dispararle al cadáver en el corazón, las extremidades y en todas partes. Una vez que terminó de llenar a Dinley de plomo, sacó algunas docenas de sus balas y ató al cadáver del Mao. Mientras Hajime estaba haciendo eso, Shea dejó escapar un grito de guerra y corrió directamente hacia Frey. Tan pronto como lo alcanzó, golpeó su martillo de guerra en la parte posterior de su cabeza sin dudarlo. Naturalmente, la cabeza de Frey se hizo añicos y el piso debajo de él se derrumbó. La sangre brotó de su cabeza decapitado de una manera bastante sangrienta. Kaori se volvió hacia los apóstoles colapsados y comenzó a dispararles sus plumas plateadas de desintegración. En segundos, todos tenían enormes agujeros en el pecho. Ninguno de ellos mostró vacilación ni piedad, simplemente sacrificaron unilateralmente a su presa. Pero los otros estudiantes no podían permitirse el lujo de permanecer fuera de la zona para siempre porque Hajime había puesto su mirada en Eri. Miu había estado observando los procedimientos con asombro estupefacto hasta ese momento, pero en el momento en el que Shea corrió hacia ella gritó: «Miu, he venido a rescatarte». Su expresión se iluminó y saltó de los brazos de Shea. Remia siguió su ejemplo a un ritmo más digno. Mientras tanto, Kaori voló hacia Aiko y a los demás y comenzaron a curarlos con magia de restauración. Una luz plateada cayó sobre Yuka y los demás, sanando sus heridas en un instante. Fue entonces cuando Shizuku y los demás finalmente volvieron a sus sentidos y comenzaron a interrogar a Hajime. Hajime se volvió hacia los tres y Suku, que todavía se aferraba a él, gritó: «Asegúrense de los demás. Quién sabe cuándo volverán a despertar a Nakamura, no dejes que intente nada divertido». Presa del pánico, Suzu se alejó de Hajime. Shizuku y Ryotaro miraron de Dinley a Yue, luego hicieron lo que les pidió y tomaron posiciones alrededor de Eri. Hajime sacó su cristal de llave y comenzó a verter mana en ello. Aiko y Liliana y los estudiantes comenzaron a luchar. Iban a la tierra, si bien entendieron lo que Hajime acababa de decir, fue tan repentino que todavía estaban procesando el hecho. Dado que Miu, Remia y Liliana y todos los compañeros de clase de Hajime estaban juntos, podía enviarlos a todos a la vez. Normalmente había esperado, pero la tierra de repente parecía el lugar más seguro para ellos. Por supuesto, todavía no había podido crear un concepto de magia que evitara que Hit los convocara a todos de nuevo, pero pensó que era una mejor opción que en cualquier lugar de Tortus. Según Tio, esta invocación de héroe había sido la primera en 500 años. Lo más probable era que Hit le costara mucho más llamar a personas de otro mundo. Desafortunadamente, Hajime no tuvo tiempo de explicar eso a todos. Estaban en medio del territorio enemigo y no se sabía cuándo regresaría el ejército de los apóstoles. Hajime se concentró en reunir suficiente mana para abrir un portal de regreso a la tierra. Todo el tiempo mantuvo su mirada fija en Dinley sin bajar la guardia ni por un segundo. Yue, mientras la conversación de Hajime con Tio terminaba, se volvió hacia ella mientras Tio se acercaba con cuidado al cadáver de su tío. Normalmente, alguien se habría sentido devastado si la persona que más amaba le habían disparado a un miembro de su familia, sobre todo porque en este caso resultó que el tío de ella no había traicionado a Yue después de todo. Hajime mantuvo a Dunner apuntando en el cadáver de Dinley y respondió: «Gracias por ganarnos el tiempo que necesitábamos para ver a través de su verdadera identidad», y luego sacarlo de la barrera, que se debía haber sido una conversación difícil. La voz de Hajime sonaba aguda por la irritación, pero sus ojos eran gentiles y había una leve sonrisa en su rostro. Pensando en ello, Yue se dio cuenta de que la historia de Dinley estaba llena de agujeros. Incluso si hubiera querido asegurarse de que nadie se enterara de que Yue todavía estaba viva, no había ninguna razón para mantenerla revolcándose en la desesperación completamente sola. De hecho, si realmente era una reverde que había albergado a un dios dentro de él, debería haber sido pan comido volver al lugar donde había sellado a Yue y decirle que no la había traicionado realmente. Si la había sellado tan profundo en el gran laberinto de Orcus, eso significaba
que había sido lo suficientemente fuerte para despejarlo. Si realmente hubiera limpiado varios laberintos, no hay forma de que Freyt sea la única persona a la que logró ayudar a través de uno después de 300 años. A menos que sea totalmente incompetente, de todos modos, esa era la razón principal por la que Yue había sido engañada. Este Diglett había logrado copiar perfectamente los gestos de Diglett real. Además, había hablado de acontecimientos que solo el verdadero debería haber conocido. Pero incluso mientras murmuraba eso, Yue se dio cuenta de la respuesta a su propia pregunta. Después de leer los recuerdos de Yue, el falso Diglett, se le ocurrió una explicación algo plausible. Luego lo respaldó con una actuación muy convincente. Yue ya había querido creer que su tío no la había traicionado, por lo que no había hecho falta mucho para engañarla. Descansa tranquila Yue, el maestro y yo examinaremos el esqueleto de este hombre después de todos los ángulos. Indudablemente, hay una sola alma en este cuerpo, y está demasiado sucia para pertenecer a tu tío. Después de que obtuvieron la magia de evolución, Hajime había mejorado su ojo demoníaco con el espíritu mágico para permitirle ver las almas de las personas también. Por otro lado, Tio usó las propiedades únicas de su ojo de dragón, así como su vasta experiencia, para ver a través de la verdadera naturaleza de las cosas. Sin embargo, todas esas preguntas serían respondidas una vez que recogieran los recuerdos del alma del falso, y si resultaba que era el cuerpo del tío real, siempre podían arreglarlo con magia de restauración. De hecho, la única razón por la que Hajime no había aniquilado el falso Diglett sin remedio fue porque había tenido en cuenta esa posibilidad. Shizuku y los demás habían comenzado a calmarse gracias a la explicación de Tio, y los estudiantes también se sintieron aliviados al saber que Hajime no acababa de tener otro alboroto salvaje. Sin embargo, el propio Hajime estaba todos menos tranquilos. Todos los presentes le dieron a Hajime una mirada exagerada. Aún así, todavía no había terminado de desahogarse. Sin embargo, la rabia de Hajime era comprensible. Una cosa era si el tío real de Yue hubiera estado tratando de abrazarla, pero este Diglett era solo un farso que había insistido en usar el nombre de Yue para descartarlo. Aún así, en lo que respectaba, estaba justificado en sus acciones, murmuró Yue mientras se movía tímidamente. Su anterior vacilación había desaparecido y un leve rubor se extendía por sus mejillas. La atmósfera se relajó considerablemente y estaba claro que los dos estaban a punto de empezar a coquetear. Ella había notado que sonaba anormalmente carismático, pero de todos modos, había dejado que sus dulces palabras la conquistaran. Además, incluso si ese hubiera sido su tío real, no debería haber tomado su mano. Claro, su pasado fue insoportablemente doloroso, y nunca olvidaría la traición de su tío, pero la felicidad que Hajime le había dado valía mucho más que aceptar sus viejos recuerdos. Lo más importante de todo, había hecho una promesa. Debería haber prestado más atención a la calidez de la mano de Hajime en su hombro cuando había estado hablando con el falso Diglett. Si lo hubiera hecho, es posible que no la hubiera engañado tan fácilmente. Honestamente, Yue sintió ganas de darse una bofetada. La razón por la que Chea y Kaori habían permanecido en guardia todo el tiempo, así como la razón por la que Tio había usado espíritu mágico para sondear el alma de Diglett sin ninguna indicación, era porque al igual que Hajime, ellas también se preocupaban por Yue desde el fondo de su corazón, y deseaba protegerla. Dándose la vuelta, Hajime vio a Tio volar a través de la habitación y estrellarse contra un pilar. El pilar se derrumbó contra la fuerza del impacto y Tio se derrumbó entre los escombros. Tio luchó para ponerse de pie, pero luego, instantáneamente, cayó de rodillas. Era raro para ella, de todas las personas, recibir tanto daño que no podía recuperarse instantáneamente. Mientras tosía sangre, Hajime instantáneamente se dio la vuelta y disparó al enemigo que había enviado al tío a volar. Al falso Diglett aplaudió mientras se ponía de pie, burlándose todo el tiempo. La bala de Hajime se estrelló contra la pared de la luz que aparecía frente de él y se hizo añicos. Ya no había calidad en su voz, de hecho, estaba lleno de desprecio. Su ropa volvía a estar en perfecto estado y el agujero de bala en su frente había desaparecido. Si no fuera por las balas destructivas a su alrededor, Hajime podría haber pensado que esto era una ilusión. Las manos de Yue comenzaron a emitir chispas doradas, sus ojos carmesí ardían de rabia y una esfera de gravedad súper densa se formó alrededor de Alba. Sin embargo, Alba aparecía imperturbable por la magia de gravedad acercándose a él, sonriendo con arrogancia. ¿Qué pasaba si el alma del tío de Yue estaba en ese cuerpo? Yue no tenía ninguna razón para creer en las palabras de su enemigo, no después de que Hajime y Tio hubieran confirmado que solo había una alma en ese cuerpo. Se separaron protectoramente frente a Miu y Remia y miraron a Alba. Hajime le había hecho un gesto a Kaori con sus ojos y ella asintió, yendo a proteger a Aikyo a los otros estudiantes. Mientras tanto, Shizuku, Ryotaro y Suzu prepararon sus armas. Diglett suspiró mientras miraba alrededor de la habitación. Luego dijo: déjame decirte cuáles fueron las últimas palabras de Diglett.
Justo antes después, dejó un mensaje para ti, reina vampiro. Yue bajó su esfera de gravedad sobre Alba y justo cuando Shea saltó hacia adelante y Hajime apretó los gatillos de sus revólveres por consideración a Yue, se detuvo lo suficiente para dejar que Alba dijera su parte. Mientras tanto, sin embargo, llegaría a lamentar esa decisión. Por supuesto, en ese momento, él creía que era importante ganar el mayor tiempo posible para abrir un portal a la Tierra y Yue sintió lo mismo, por la razón que no cerró el arma de inmediato, por lo que no debería haber hecho desde el principio. Incluso si eso significaba destruir el cuerpo de Diglett y perder para siempre la oportunidad de conocer la forma en que murió, incluso si eso significaba destruir uno de los deseos de Yue, Hajime, nunca debería haber dejado hablar a Alba. Yue no sabía qué tipo de magia había usado Alba, pero de repente, una escena del pasado pasó por su mente. Montañas de cadáveres de vampiros cubrían el campo de batalla. Diglett era el único de pie y aulló de rabia mientras tosía sangre. Sus ojos ardían con odio y parecía como si estuviera mirando a través del tiempo directamente a Yue. Un dolor agudo atravesó el pecho de Yue y comenzó a jadear por el aire, y en el momento en el que su ofensa vaciló, el enemigo atacó. Pronunció las palabras Luminous Nova Overchange. Kouki inmediatamente activó su rompelímites y sorprendió a sus tres amigos. Un segundo después, una luz plateada llovió desde el techo directamente hacia Yue.